¿De qué hablamos en concreto cuando decimos espiritualidad bíblica? Capítulo 2. Aquí tenemos un mapa conceptual donde se resume toda la lectura. Podemos ver que tiene 5 partes, las cuales iremos abordando. La primera nos habla de las definiciones de espiritualidad bíblica. Luego la suma de espiritualidades, un sentido nuevo. Luego perspectiva histórica de la espiritualidad bíblica y la especificidad de la espiritualidad bíblica cristiana. Se van a dar cuenta a lo largo de los temas que estamos partiendo de la espiritualidad en general para luego acotar en la espiritualidad bíblica o cristiana. El primer tema, definiciones de espiritualidad bíblica que se han dado. La primera es la definición esencialista. Según esta definición, la espiritualidad es una manifestación concreta de las verdades fundamentales de la fe religiosa. Es decir, las creencias religiosas dan forma a la espiritualidad de una persona, influyendo en su manera de pensar, sentir y actuar. Está subordinada a la fe. No existe una espiritualidad independiente de las creencias religiosas. La espiritualidad es vista principalmente como una herramienta para vivir la fe de manera más plena y auténtica. Su función principal es ayudar a las personas a poner en práctica sus creencias en su vida diaria. No admite interpretaciones radicalmente distintas. La espiritualidad está vinculada a una comunidad religiosa y a sus dogmas. Tiene una función práctica, es vista principalmente como un medio para alcanzar un fin que es la salvación o la unión con Dios. Esta definición tradicional ofrece una perspectiva valiosa, pero no es la única ni necesariamente la más completa. En las últimas décadas se han desarrollado otras concepciones de la espiritualidad que enfatizan más la experiencia personal y la búsqueda de sentido. Definición espiritual. Esta perspectiva entiende la espiritualidad como un proceso dinámico impulsado por el Espíritu Santo. No es algo que el ser humano construye por sí mismo, sino un don que se recibe. La espiritualidad se concibe como una relación íntima y personal con Jesucristo. Esta relación se basa en la verdad revelada en las Escrituras y se experimenta como una comunión de vida. Esta definición sostiene que la espiritualidad bíblica no está sujeta a las modas o cambios sociales, sino que se fundamenta únicamente en el texto bíblico. Ofrece una visión más interior y experiencial de la espiritualidad. La espiritualidad no es solo una cuestión de creencias, sino una realidad vivida en relación con Dios. Definición cristológica. Se concreta en la decisión de seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. Ser una persona espiritual equivale a ser un discípulo de Jesús. La espiritualidad se manifiesta en la vida diaria a través de la imitación de Cristo. Aunque no exige una adhesión religiosa estricta, esta definición sí implica una cierta aceptación de las enseñanzas del Evangelio. Se fundamenta en los escritos del Nuevo Testamento, donde el seguimiento de Jesús es presentado como el camino hacia la vida plena. Es como un camino de transformación personal que se inicia con la decisión de seguir a Jesús. La espiritualidad se vive en comunidad, en relación con otros seguidores de Cristo y se expresa en acciones concretas de amor y servicio. Tenemos la definición secular. Esta definición presenta una visión de la espiritualidad que trasciende las fronteras de las religiones tradicionales, incluyendo la bíblica. La espiritualidad es vista como una dimensión inherente a la condición humana, presente en todas las culturas y épocas. No se limita a las creencias religiosas, sino que abarca la búsqueda de sentido, la conexión con algo más grande que uno mismo y la apreciación de la belleza y la maravilla del mundo. Constituye el corazón de la vida humana con sentido en medio de la corporalidad y la materialidad. La espiritualidad no se opone a lo material, sino que lo trasciende. Reconoce la importancia del cuerpo y de las experiencias sensoriales, pero busca un significado más profundo y duradero.
contribuye a la humanización de la existencia y a la construcción de una sociedad más justa y compasiva. La espiritualidad bíblica, según esta definición, no es la única vía para acceder a lo espiritual, sino una entre muchas. Puede enriquecer y complementar otras formas de espiritualidad. Ofrece una visión amplia e inclusiva de la espiritualidad que la sitúa en el corazón de la experiencia humana y se convierte en una herramienta valiosa para la búsqueda de sentido y la construcción de un mundo mejor. Para reflexionar, ¿crees que la espiritualidad puede existir sin religión? ¿Y qué papel juega la espiritualidad en tu vida? Van a contestar estas preguntas por escrito y las van a llevar a la clase del día 21 de septiembre para comentar y entregar. Continuamos. Suma de espiritualidades. La innegociabilidad de la persona. La espiritualidad bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, prioriza el valor de la persona por encima de cualquier otra consideración. A pesar de que Dios es el centro de la fe bíblica, el texto argumenta que lo verdaderamente importante es el impacto que esta fe tiene en las relaciones humanas y en la dignidad de cada persona. Justicia y amor al prójimo se citan ejemplos como en Isaías capítulo 5 versículo 1 y siguientes y en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículos del 34 al 35 para ilustrar cómo la Biblia enfatiza la justicia, el derecho y el amor al prójimo como frutos de la relación con Dios. Es decir, la fe no es solo una creencia teórica, sino que debe traducirse en acciones concretas que beneficien a los demás. La espiritualidad bíblica no se limita a una relación individual con Dios, sino que implica una transformación social y personal que se manifiesta en el amor al prójimo. Quien sigue a Dios debe hacer del amor a la persona el fundamento de su vida. La espiritualidad bíblica no es solo una cuestión de creencias, sino una forma de vida que se centra en el valor de la persona humana. La fe en Dios debe llevar a acciones concretas que promuevan la justicia, la equidad y el amor al prójimo. La persistencia de la utopía. La persistencia en la utopía está centrada en la esperanza de una sociedad fraterna y justa. La fraternidad a lo largo de toda la escritura, desde el Génesis, a pesar de la caída, se mantiene la esperanza de una humanidad reconciliada. Esta esperanza se extiende a lo largo de toda la Biblia, culminando en la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. El apóstol Pablo es presentado como un ejemplo de alguien que entendió profundamente esta dimensión comunitaria de fe. Las tres grandes pasiones de Pablo son pasión por Jesús, por la evangelización y por la comunidad. Su pasión por la comunidad, reflejada en cartas como Romanos, los capítulos del 12 al 15, muestra cómo el amor al prójimo es el fundamento de la vida cristiana y la clave para construir una sociedad más justa. La espiritualidad bíblica no se limita a la vida individual, sino que tiene implicaciones sociales. El amor al prójimo es el motor que impulsa la transformación de la sociedad y la construcción de un mundo más justo y fraterno. A pesar de las dificultades y los desafíos, la fe en Dios proporciona la fuerza necesaria para trabajar por un mundo más justo y equitativo. De ahí la persistencia de la utopía. Un sentido nuevo. Los textos son antiguos y pueden parecer desconectados de la realidad, pero es posible encontrar significado y aplicarlos en la actualidad. Para usar los textos bíblicos de manera relevante, se sugieren 10 ideas. Buscar el significado profundo en cada una de las narraciones. Esto es encontrar su propósito. Las historias bíblicas expresan aspiraciones y deseos humanos profundos. Se debe tener disposición para explorar el significado de los relatos. El texto implica establecer relaciones y conexiones
para alcanzar una mejor comprensión del texto. Y eso depende mucho de nuestras experiencias y del momento que estemos viviendo. Debe ser capaz de conectarse con el mundo social, debe ser relevante para la sociedad y las relaciones humanas actuales. La espiritualidad bíblica debe tener un impacto en la vida social y personal y también en las relaciones entre personas. Los textos bíblicos pueden tener relevancia y significado en la vida y pensamientos actuales. Los símbolos, los conceptos, las parábolas, las narraciones, todo tiene un significado profundo que puede aportar una gran riqueza a la vida cotidiana. Los textos bíblicos no tienen una interpretación única, pero se requiere de un esfuerzo adicional para encontrar su significado. Implica explorar interpretaciones que pueden parecer contradictorias. Se requiere estar dispuesto a cuestionar, reflexionar y buscar significado de manera activa. Sumergirse en el texto. La interpretación debe considerar cómo se relaciona la vida del intérprete y la sociedad. La vida y la experiencia del lector deben estar implicados en el proceso de interpretación. Debe ser relevante y significativa. El texto impacta en la vida del lector y genera vivencias personales. La lectura e interpretación del texto bíblico debe convertirse en un medio para comprender y enriquecer la vida personal y social. Centrada en las relaciones fraternas y sociales. Está relacionada con dinámicas psicológicas y emocionales profundas. Por eso, la espiritualidad bíblica debe abordarse en total libertad. Interacción constante entre el texto y la realidad. Es un ciclo continuo en que la comprensión se enriquece a medida que el lector se relaciona con el texto y su propia experiencia. La vida en su totalidad puede estar impregnada y enriquecida por la compañía fraterna de la palabra. Estar abierta a las diversas interpretaciones. Se debe buscar la unidad en la pluralidad y promover una comprensión global del texto. Se destaca la importancia de la fraternidad dentro de las comunidades a través del diálogo y la participación. El texto bíblico se enriquece cuando se interpreta con emoción y rigor, y no solo de manera mecánica y superficial. Requiere de un trabajo comprometido con la interpretación y la comprensión del texto bíblico para que esa interpretación tenga profundidad y riqueza. Otra de las preguntas para reflexionar y que la van a plasmar por escrito es: ¿cómo podemos evitar que la espiritualidad bíblica se convierta en una ideología rígida y dogmática? 4. Perspectiva histórica de la espiritualidad bíblica. Es necesario vincular la espiritualidad bíblica con la realidad histórica actual, especialmente en un contexto de secularización. Tradicionalmente, la espiritualidad, incluida la bíblica, ha tendido a desconectarse de la historia, buscando una realidad espiritual intemporal y ajena a las realidades humanas. Y eso tiene consecuencias. Esta desconexión es una falta de responsabilidad histórica, de desvalorización y menosprecio del camino histórico. Es la insensibilidad ante quienes soportan el peso de la historia. La Biblia misma nos muestra una espiritualidad profundamente arraigada en la historia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23, se presenta como un ejemplo clave, donde Dios ha venido a quedarse en el estrato más profundo de la realidad histórica, porque ahí está nuestra mayor necesidad. La salvación y la experiencia de lo divino no están fuera de la historia, sino que se encuentran en el corazón de ella. La trascendencia se experimenta en lo cotidiano, en las relaciones humanas y en la lucha por un mundo más justo. La Biblia, como palabra de Dios, se dirige a personas concretas en un contexto histórico específico.
Su objetivo no es modificar las estructuras divinas, sino transformar la realidad humana. Al vincular la espiritualidad con la historia, se hace más accesible a personas que no se identifican con planteamientos religiosos tradicionales. Capítulo 5. La especificidad de la espiritualidad bíblica. Tenemos aquí a este autor y Ellacuría, que sugiere tres líneas fundamentales en las que se manifiesta esta especificidad de la espiritualidad bíblica cristiana. Una espiritualidad para la implantación del reino en la historia. La espiritualidad bíblica cristiana no solo es religiosa, es más bien social e histórica. Jesús no propone una misión religiosa, sino que apunta a un anhelo de cambio de estructuras históricas, hondas. Ya lo comentábamos en la clase pasada. El resultado no es solo cristianizar, y fíjense muy bien en estos conceptos. El resultado no es solo cristianizar, es convertir al cristianismo, convertir a las personas al cristianismo, es aumentar el número de adeptos, que no está nada mal. Pero la misión o el resultado debería de ser cristificar, es decir, trabajar para que la sociedad funcione con los criterios de Cristo que están en los evangelios. Es decir, imitar y reflejar la vida de Cristo en la propia vida, asumiendo sus principios y enseñanza. Son dos conceptos que los debemos de saber distinguir. Una cosa es cristianizar y otra cosa es cristificar. Cristianizar es convertir al cristianismo. Cristificar es trabajar en la sociedad o es vivir con los criterios de Cristo que están en los evangelios. Hay una gran diferencia porque incluso hay personas que están convertidas al cristianismo, pero no están cristificadas. Y aquí tenemos la última pregunta de reflexión. ¿Cómo podemos conciliar la búsqueda de una espiritualidad bíblica que transforme las estructuras sociales con la realidad de las iglesias institucionales, que a menudo se perciben como conservadoras y poco comprometidas con los cambios sociales? Una espiritualidad asentada sobre el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es el discurso central en el cristianismo. Inspira una espiritualidad comprometida con la transformación social. Esta espiritualidad no se limita a actos individuales de caridad, sino que invita a una reflexión más profunda sobre las causas estructurales de la pobreza y la injusticia. El cristiano debe tomar una postura más activa frente a los más vulnerables. No se trata solo de compasión, sino de fe, por una razón de justicia social. La espiritualidad cristiana en este contexto se convierte en una praxis liberadora, es decir, en una acción concreta que busca transformar las estructuras sociales injustas y promover la dignidad de todas las personas. Una espiritualidad de valores decisivos. El camino del hombre es un camino acompañado y que por lo mismo no estamos destinados al olvido. Mantener la esperanza de un futuro donde se cumplirán todas las promesas que se han recogido en la historia. Esa es lo que debemos de tener presentes en este mundo tan incierto, con tanta incertidumbre, con tantos miedos, con un destino incierto. Lo único perenne son las promesas de Dios. La seguridad de que la vida puede ser cada día nueva por el amor. Es cuando nos refugiamos y tenemos esa esperanza en esas promesas de Dios, en Dios mismo. Jesús vive estos valores y los traslada a quien quiera seguirle. En realidad, estos valores Dios los ha sembrado en cada criatura. Y aquí quiero hacer una comparación. Jesús dice, vive estos valores y los traslada a quien quiera seguirle. Los vive
Imagínense el miedo, la desesperanza, la angustia, la ansiedad, el dolor físico que Jesús tenía durante su pasión. Y cómo, a pesar de la oración que hizo Jesús, esta oración del huerto de los olivos, aparta de mí este cáliz, y que sin embargo, pues la historia siguió su curso. Y el momento en que él se sintió abandonado por el Padre, al grado de que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, todos estos sentimientos, emociones humanas, porque sabemos que Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, tuvo y pasó por todas estas emociones humanas, que nosotros también las tenemos, y más en estos momentos de incertidumbre. Y entonces es donde tendríamos que vivir aferrados a esa esperanza y con la firme convicción de que lo único perenne, lo único que nos sostiene es precisamente las promesas de Dios. Gracias por su atención.